Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bashmi Yahushai, Bashmi Hakudash, dando honores a nuestros apóstoles en la Gran Molino y saludos a ustedes, más sinceros. Ahora en este video quise tocar sobre la importancia de mantenernos firmes en lo que hemos aprendido en los últimos días, acercándonos a la Pascua y entendiendo que durante esta temporada que el Señor básicamente limpia casa, limpia casa y sacude el polvo y remueve la levadura de su cuerpo, del templo, de la fraternidad, en los campos, en las iglesias. Y una de las razones por qué pasa esto cada vez durante esta temporada del año. Una de las razones por qué es porque es por razón de individuos siendo llenos de orgullo, inflados y exaltados ellos mismos, piensan a entrar y a desviarse del camino y de las enseñanzas y de la doctrina cuales les fueron enseñados, y cayendo en la creencia de doctrinas falsas, y luego queriendo enseñarlas, se remueven ellos mismos o son removidos cuando son descubridos, enseñando, doctrinas falsas, y luego lo hemos visto una multitud de veces, cada año. Luego se inflan, llega el orgullo, están todos endemoniados, empiezan a hablar mierda de los apóstoles, de la doctrina, y luego el Señor les empieza a remover más y más lo que se les fueron enseñados, hasta en muchos casos el mismo nombre del Hijo, Entonces vamos a comenzar aquí en según Tesalonicenses 2:15. Dice: así que, hermanos, estad firmes y retened las tradiciones que os han sido enseñadas, ya sea por palabra o por nuestra epístola. Que de nuevo, esta es una de las varias, pero es una de las más comunes razones por qué muchos caen de la fe, muchos se desvían, porque no se mantienen firmes, en el retener de las tradiciones, de las enseñanzas, de la doctrina pura, cuales se les fueron enseñados, y en muchos casos es por razón de orgullo, pensando que ahora ellos saben más que los apóstoles y que están equivocados según un tema, 2, 3, 4 temas en las enseñanzas, y pues con ese tipo de mentalidad y espíritu abre la puerta para los demonios, para el orgullo y para últimamente lo que causa a ese individuo ser purgado, y condenado, Entonces es comandamiento, mantenernos firmes y retener las tradiciones que os han sido enseñadas, ya sea por palabra o por nuestra epístola, especialmente para ustedes, hermanos, en las Américas, o cuales solo hablan español, aprendiendo de nosotros, empezando primariamente con las cabezas del campo, de los campos que enseñan en español, hermano Davada, hermano Jonathan, ciertos hermanos en Chicago que ya han estado enseñando español por un tiempo, o hermanos como yo, que tenemos una medida de tiempo en esta fe, y que aprenden por nosotros, son comandados a retener lo que se te fue enseñado, y en firmeza, igualmente como a nosotros somos comandados y retener lo que se nos fue enseñado por los apóstoles y los ancianos, y en esto, esto enfuerza la cadena, en humildad y sinceridad. Esto es lo que previene,
orgullo y ese demonio entrar en tu oído, diciéndote todo tipo de cosas que no son verdaderas, man. Okay. Vamos a continuar con la próxima escritura. Okay. Colosenses 2:6. Dice, así que de la manera que recibiste a Yahushua HaMashiach, el ungido, el Señor, okay, así andad en él. Yeah, man. Igualmente como recibiste a Yahushua, okay, mantiénete en Yahushua, okay. Lo recibiste según la doctrina pura, las enseñanzas, de la gran Pedro Molino, empezando con los apóstoles, por medio de campos enseñando en el español. Okay. De esa manera recibiste Yahushua, como está escrito. Mis ovejas oyen mi voz. Okay. Nosotros siendo las ovejas, oímos la voz de Yahushua por medio de sus siervos los profetas. Okay. Dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Yeah, man. Igualmente como fuiste enseñado, fuiste confirmado en la fe, sobreedificado. Mantente firme en eso, man. Porque el entendimiento, la sabiduría es tan enorme, okay, que hasta en solo la leche, man, las fundaciones, lo básico de las escrituras, hay una profundidad, de aguas, man. Okay. Hasta en eso es mucho más de lo que la gran mayoría de gente en el mundo han recibido, según el entendimiento, según la verdad del Señor, de las escrituras, de la Biblia, de las profecías de los últimos días. Okay. Entonces, no hay nada mal en mantenernos firmes en lo que sabemos, man, y no tratar de ir demasiado profundo en cosas en lo que uno no somos experienciados. Okay. Que yo tengo otra lección que Dios mediante grabo este día. Okay. Y dos, en cosas que no entendemos en completo, man. Pero en oración y en estudio, okay, con paciencia, buscamos a recibirlas y entenderlas por el Señor. Eso es aumento espiritual y es crecer en la fe. Pero viene con paciencia, oración y estudio y diligencia, man. Okay. Dice, abundando en acción de gracias. Solo en entender, okay, lo que se nos fue enseñado, siendo confirmados en la fe, es extremadamente una de las varias razones porque siempre deberíamos de estar abundando en la acción de gracias, man, dando gloria, honra y alabanza y gracias a Yahweh Shemyahushua, especialmente durante esta temporada de la Pascua, man. Okay. Continuando dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Man, que esta es una de las varias razones más comunes porque muchos individuos caen de la fe, man, por ser engañados por filosofías, okay, y doctrinas falsas, man, que oyeron de otros israelitas o del mundo o que ellos mismos se inventaron, man, o recibiéndolas por demonios, man. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el ungido, no según Yahushua. Okay. Próxima escritura. Según Timoteo 3, empezando en 13. Dice, pero los malos hombres y los seductores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y esto es el resultado de tales individuos que han caído de la fe, que han caído víctimas a las doctrinas falsas, siendo seducidos y ellos mismos convirtiéndose en seductores, man. Se van de mal en peor, como mencioné.
you know, el Señor les empieza a remover, you know, la verdad, lo que se les fue dado, you know, en las enseñanzas, man, en la sabiduría. You know, vez después de vez lo hemos visto, man. You know, hombres entrando con falsas doctrinas y filosofías, cayendo de la fe, you know, siendo llenos de orgullo. Luego el Señor les empieza a quitar, you know, la creencia en ciertos libros, okay, libros y cartas de Pablo, libros de Hebreos, y luego empiezan el Señor les empieza a quitar la creencia en Yahushua siendo nuestro mediador y la única manera en cómo podemos ser salvos, you know, por fe en él, you know. Y luego en ciertos casos le empieza a quitar la creencia en el entero Nuevo Testamento de ciertos individuos, ¿no? Luego en ciertos otros casos la creencia en ser israelitas y luego fe en la entera Biblia. Y hay israelitas ahorita que a un tiempo estuvieron dentro de un campo del Gran Pedamolino, que ahora ni creen que son israelitas, ni creen en israelitas o en la escritura, ¿no? Ahora son, you know, ateos o místicos o brujos o cualquier fucking babosada locura que son en el mundo, man. Egiptólogos, ya cierto, o sea, que han caído de la fe, que hey, you know, tornaron a Egipto de nuevo, man. Es una cosa temerosa. Okay. Dice, pero continúa tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Ya, mantente firme y estable y edificado, okay, en lo que has aprendido, en lo que fuiste persuadido en tu mente a creer, okay, sabiendo de quién has aprendido, no de hombres, sino de Yahweh Bashim Yahushai, por medio de sus herramientas en el mundo, sus siervos los profetas, man. Dice 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, porque cuando entramos a la fe, como leemos, somos nuevas criaturas, man. Somos niños, chiquillos, bebés en el Señor, okay, you know, aprendiendo la verdad, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Yahushua. Yeah, man. En manteniéndonos firmes y estables, you know, en este camino, en esta fe, en sinceridad, temor del Señor, haciendo el trabajo, tenemos oportunidad y chance de ser salvos por medio de Yahushua, man. Okay. Si nomás nos continuemos en este camino, man. El camino estrecho. Okay. Última escritura, Tito 1:9. Okay. Dice, reteniendo la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para poder exhortar con sana doctrina y convencer a los contradictorios. Yeah, man. Si nomás retenemos lo que se nos fue enseñado, okay, y en laborar en lo que se nos fue enseñado, you know, somos aumentados, okay, y podemos en eso enseñar y convencer a los contradictorios, man. A los que están buscando la verdad, a los que tal vez empiezan en you know, contradecir la palabra, pero por medio de las enseñanzas del Señor, por medio de nosotros, son convertidos, man. Hay ciertos hermanos, you know, que empezaron su camino en no creer, man, en ser contradictorios o estando en el mundo, pero por, you know, debatir con hermanos y humillándose y aprendiendo y estudiando, fueron convertidos a la fe y ahora son miembros de un campo, man. O están saliendo a las calles, you know, y eso vino por medio del Señor trabajando por el Espíritu en uno de los hermanos, man. You know.
Dice, porque hay muchos charlatanes, rebeldes y vanidosos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Yeah, man. Hay un dicho que, que decimos que, los, la gente más peor son los que conocen que son israelitas, man. No los hermanos sinceros, fieles y humildes, sino que los, como leemos aquí, los charlatanes y los rebeldes y los engañadores, los que entienden que son israelitas, pero que, pues, fueron predestinados por el Señor para ser demonios, man. Para ser demonios, para ser agentes, para ser contradictorios y engañadores, rebeldes, Dice, cuya boca debe ser tapada. Y muchos de estos individuos, a un tiempo, conocían la verdad. Estaban en el Espíritu. Cuya boca debe ser tapada, que trastornan casas enteras enseñando cosas que no deben por ganancias deshonestas. Y hay muchos de estos individuos, están haciendo lo que están haciendo porque fueron se les fue dado una bolsa, man, un pago por Esaú para desviar y engañar, y en eso ellos mismos siendo condenados, man. Por no querer ¿cuál es la palabra? Mantenerse firmes en el rango que estableció el Señor en el cuerpo, de Yahushua, en el templo, Esa es también una de las razones por qué muchos caen, por no ser humildes, man. Por no querer ser bajo, hombres y aprender de los apóstoles y los ancianos, man, queriendo sobrepasar la porción que se les fue dado en la fe. Pero es todo algo bien breve sobre el espíritu que tuve en mi mente, en esta temporada bien seria. Estos últimos de los últimos días, man, se están empeorando, se están acelerando, y todos nosotros estamos a punto de ser probados, más de lo que hemos sido probados en nuestras vidas, man. Pero en mantenernos firmes, estables en lo que se nos fue enseñado, en la fe, en la doctrina, en humildez, en el labor del Señor, podemos aguantar y hasta abundar y crecer y ser protegidos y alimentados por el Señor, con el chance de ser salvos, man. Pero es todo, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Shai. Shalom.